Tienen que estarme recordando, profe, grave. Bueno, entonces aquí ya empecé a grabar. ¿Qué significa esto que está acá escrito en la primera diapositiva, en la primera definición? Significa que acá lo dice, paciente internado por una razón distinta de esa infección. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, yo tengo un paciente, les voy a dar un ejemplo más gráfico. Yo tengo un paciente. El paciente ingresó porque tiene un problema para orinar. No está orinando lo suficiente y la orina le sale oscura, le sale turbia. Sospechan de una posible infección urinaria o de una insuficiencia renal. Listo. ¿No? Esa sería la razón por la que el paciente consultó. A ver, me dice que mi conexión es inestable. ¿Sí se ve? Voy a volver a... Me salió un aviso de que mi conexión era inestable, entonces voy a volver a compartir pantalla. En caso de que... Listo. Bueno, entonces el paciente llegó por ese problema urinario. Pasan 3, 4, quizás 5 días, ¿sí? Pongámosle que 3 días. Y de repente el paciente aparece con una infección pulmonar, una bacteria en los pulmones, ¿sí? Hay una probabilidad muy alta de que esa infección en los pulmones no tenga absolutamente nada que ver con la infección urinaria que él tiene, si es que la tiene y no sea otra cosa. Es decir, hay una probabilidad alta de que su infección respiratoria no tenga absolutamente nada que ver con el otro problema urinario. ¿Ya? Estamos hablando de sistemas y órganos diferentes. Entonces, hay una posibilidad de que entonces estamos hablando de una infección nosocomial. Eso es una infección nosocomial. El paciente consultó de pronto, lo atropelló un carro. El carro le generó, ese accidente en carro le generó unas fracturas, fractura de brazo, una fractura en la pierna, ¿cierto? Y fue a consultar al hospital, ¿cierto? Tuvieron que dejarlo más tiempo en el hospital para, digamos, ponerle tornillos en las fracturas, ¿sí? Se alargó su estancia hospitalaria. Y a los 3 días el paciente apareció con una infección, no sé, digamos, en la parte respiratoria, que es de las más comunes, o una infección urinaria. ¿Tiene algo que ver esa infección respiratoria o esa infección urinaria con la fractura? Pues lo más probable es que no, ¿cierto? Lo más probable es que esa infección urinaria o esa infección respiratoria no tenga absolutamente nada que ver con las fracturas de brazo y de pierna a partir del accidente automovilístico, ¿cierto? Entonces, ¿qué te da a pensar eso? Que lo más probable es que esa infección él no la contrajo en la calle o en su casa o en el trabajo. Lo más probable es que esa infección haya ocurrido dentro del hospital. Y si ya han pasado más de 3 días del paciente haber estado en el hospital, pues ya ahí es 100% de seguridad que estamos hablando de una infección nosocomial, ¿sí? Entonces miremos esta otra definición. Dice, se consideran infecciones nosocomiales todas aquellas que se desarrollen transcurridas las primeras 72 horas de hospitalización o antes de los 15 días del alta hospitalaria. Deben excluirse aquellas que en el momento del ingreso estaban presentes o en periodo de incubación, que son las denominadas infecciones comunitarias. Es decir, cualquier infección ocurrida dentro del hospital o durante el periodo de hospitalización y ya han pasado 3 días, 72 horas son 3 días, ya han pasado las primeras 72 horas,
lo más probable es que esa infección sea una infección nosocomial y que fue adquirida estando adentro del hospital. O sea, por el solo hecho del paciente estar adentro del hospital. Y nos dice que hay que excluir aquellas enfermedades que tienen periodos de incubación largos, ¿sí? Porque si es una enfermedad o es un microorganismo que tiene un periodo de incubación muy largo, que presenta los síntomas 2, 3 meses después, pues entonces sí es probable que sea una infección comunitaria. ¿Qué es una infección comunitaria? Pues aquella infección que el paciente adquirió en la comunidad, en el trabajo, en la casa, ¿cierto? En la calle. Entonces ya no tendría nada que ver con el hospital y nada que ver con una infección nosocomial. ¿Por qué es importante yo, perdón, otra vez el internet? Vamos a ver. ¿Qué pasa con el internet? ¿Todos me escuchan bien? ¿Se ve bien? Es que me sale aviso de que la conexión es inestable. Sí, profe, te estamos escuchando bien. Ah, bueno, vale, gracias, gracias. Sí, es que me salió un aviso de su conexión es inestable y pues me da susto de que pronto yo aquí hablando como largo y tendido y resulta que nadie me está escuchando. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de diferenciar esto de esto? ¿Cuál es la importancia de diferenciar una infección nosocomial de una infección comunitaria? ¿Servirá para algo? Sí. ¿Por qué? Porque las infecciones nosocomiales, a pesar de que son raras, son mucho más graves, suelen ser mucho más graves que las infecciones comunitarias. ¿Sí? Las infecciones comunitarias generalmente el mayor riesgo es que sean altamente contagiosas. Por ejemplo, la tuberculosis, que yo les decía el otro día. La tuberculosis se transmite muy fácil por el solo hecho de compartir el aire. ¿Ya? Y les decía de que, por ejemplo, el tuberculoso lo tenía que poner a una punta y al paciente con VIH en otra punta, ¿cierto? En polos opuestos. Los dos no se pueden encontrar nunca. Entonces, el riesgo con las infecciones comunitarias es que son altamente contagiosas, ¿sí? Pero estas otras, las nosocomiales, ahí llegó alguien más, las nosocomiales tienen un riesgo y es que generalmente las bacterias que hay a nivel intrahospitalario, las bacterias que hay dentro de los hospitales, suelen ser mucho más resistentes a una bacteria común y corriente. Puede ser incluso la misma bacteria que causa la misma enfermedad, pero va a haber una diferencia entre si esa bacteria fue adquirida dentro del hospital o por fuera, en la comunidad. ¿Sí? Puede ser incluso la misma bacteria. ¿Ya? Es decir, un ejemplo, volvamos con la tuberculosis. Puede ser el mismo bacilo, ¿sí? El bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, pero no va a ser exactamente igual el manejo si la adquirió dentro del hospital que si la adquirió en la calle. ¿Por qué? Porque la que está en el hospital va a ser más fuerte, va a ser más resistente. Y pues más fuerte, más resistente significa más peligrosa, ¿cierto? Entonces, una bacteria intrahospitalaria generalmente es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Profe, me dirán, ¿no? Pues la respuesta es porque las bacterias intrahospitalarias que causan infecciones nosocomiales resisten, son resistentes a los antibióticos. Entonces ahí ya entramos a hablar de lo que son bacterias multiresistentes, ¿cierto? ¿Y qué son bacterias multiresistentes? Son bacterias que tú les puedes aplicar 1, 2, 3 tipos de antibióticos y siguen ahí y no se mueren. ¿Ya? Mientras que una bacteria que es adquirida en la calle, con el primer antibiótico que le dan muchas veces muere. ¿Ya? Entonces sí hay una diferencia muy grande entre si te has infectado adentro del hospital o si ya venías infectado desde tu casa y fuiste al hospital. ¿Sí?
el tratamiento no va a ser igual. Bueno, sigamos. Mecanismos de transmisión. Para que se produzca una infección, los microorganismos tienen que trasladarse desde un reservorio hasta un huésped susceptible en número suficiente. En el medio hospitalario, ¿quiénes son los reservorios? Los pacientes, el personal de salud. El mismo medio ambiente hospitalario puede actuar como reservorio de estas bacterias resistentes. Y pues vamos a volver a hablar de lo que es la transmisión directa. ¿Por qué? Porque la transmisión directa siempre va a estar presente en los hospitales. A veces nosotros como personal de salud podemos transmitir enfermedades. Uy, otra vez me salió el aviso del internet. Entonces, la transmisión directa, dice, es la que se produce simplemente por contacto directo. Por ejemplo, el caso de contaminación de una herida operatoria con estafilococos. Miren cómo se ven las bacterias del tipo cocos. ¿Sí? Como pequeñas bolitas. Transmisión indirecta. Es la forma más común de transmisión en el medio hospitalario. La transmisión a través de las manos del personal es el ejemplo más claro y frecuente, aunque también se encuadran dentro de este punto la transmisión a través de vehículos como el agua, la comida contaminada, los fluidos biológicos o el instrumental médico compartido. Y ahí porque es importante esterilizar esos aparatos quirúrgicos, pinzas, tijeras, bisturís. También la transmisión a través del aire es otra forma de transmisión indirecta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué son factores de riesgo? Los factores que ayudan a que un paciente desarrolle una enfermedad. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Aquí vamos a ver que los dividen en dos. Factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgos extrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos son propios del enfermo y que favorecen la aparición de la infección. La edad, el sexo, enfermedades asociadas y la drogadicción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener dos tipos de pacientes y estar expuesto a ambos pacientes. Por acá me llegó un mensaje por WhatsApp, vamos a ver. Me dice, profe, no me deja entrar y el internet está muy lento. Por acá, Evelyn creo que es. Ah, no, Caterine. Bueno. Entonces, yo puedo tener dos pacientes, ¿cierto? Y que ambos pacientes, por el solo hecho de estar en el ambiente hospitalario, estén expuestos al riesgo de contagiarse de una infección bacteriana dentro del hospital, ¿cierto? Es decir, una infección nosocomial. Pero uno de los dos puede resistir un poco, ¿sí? Y el otro puede ser más vulnerable que el otro. Entonces, ¿de qué depende si estamos en riesgo o no? Acá no lo está diciendo. La edad. Las personas mayores generalmente tienen más riesgo de enfermedades contagiosas. De hecho, ahora mismo está pasando con el coronavirus, ¿no? Que los adultos mayores son a los que más duro les golpea esta enfermedad, ¿no? El sexo, si es hombre o es mujer. Ustedes me dirán, profe, ¿cómo así? ¿Por qué depende si eres hombre o mujer el hecho de contagiarte o no de un virus o una bacteria? En el caso de las bacterias sí depende mucho del sexo. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres, por cercanía de su, digamos, de la flora vaginal, ¿cierto? De su cercanía con el recto, con el ano, pues por mala higiene es probable que pasen bacterias como la E. coli, y de hecho una de las que causa más infecciones como la cistitis es la E. coli. Y la E. coli es la bacteria que generalmente está en las heces fecales. Entonces, hay un factor de riesgo muy alto entre las mujeres de infectarse de E. coli y que esa E. coli le cause una infección de vía urinaria.
La más común, la cistitis, ¿cierto? Por eso es que ustedes escuchan más que todo de cistitis en mujeres y muy rara vez van a escuchar de cistitis en hombres, ¿ya? Bueno, enfermedades asociadas, es decir, ¿qué otras enfermedades tiene ese paciente? ¿Sí? Si el paciente tiene hipertensión, diabetes, también ayuda a tener, digamos, tener un metabolismo alterado ayuda muchas veces a que una enfermedad nos golpee más fuerte. La drogadicción. Cuando hablo de drogadicción no hablo de las drogas, de medicamentos, sino de drogas ilegales, ¿no? Marihuana, heroína. Eso altera tu sistema inmunológico, ¿sí? Entonces realmente lo que estamos viendo aquí es que los factores intrínsecos tienen que ver más con aquellos factores que afectan tu metabolismo o tu sistema de defensa, que es el sistema inmunológico. Y ya los factores extrínsecos son los que tienen que ver con propiamente el medio, lo que nos rodea. ¿Y cuál sería el medio en una infección nosocomial? El mismo hospital. Entonces, extrínsecos, los de origen médico o hospitalario. Y miren el que ponen de primero. Uy, el interno otra vez. Vamos a ver qué pasa con el señor internet. Pero aquí dice que está bien. Acabo de mirar y dice que está bien. Bueno, ponen de primero las ondas urinarias. ¿Por qué? Porque es una de las formas de los que pacientes más fácil se pueden contagiar de una infección a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las ondas urinarias? Estas que están aquí en la imagen. Hay de una vía, de 2 vías, de 3 vías, ¿sí? Pero esta parte de acá siempre es la que está en contacto con el paciente, ¿sí? De hecho, hay una parte que va interna al paciente a través de la uretra, ¿cierto? Hasta llegar a la vejiga. Entonces, si de pronto yo no estoy usando bien la técnica séptica, no me lavo las manos o mis guantes están contaminados y voy y toco esto en el paciente, manipulo esto, pues hay una probabilidad de que yo tenga bacterias en esos fluidos o en esa suciedad que tengo en los guantes o en mis manos y pase las bacterias aquí. Y la bacteria puede fácilmente ir subiendo y va subiendo hasta llegar a ¿dónde? A la vejiga. Terminó causándole una cistitis, una uretritis y pues en un caso más severo una pielonefritis, ¿cierto? Entonces, las sondas urinarias son uno de los principales factores de riesgo para un paciente que está hospitalizado. Y por eso es que hay protocolos que dicen que hay que estarlas cambiando, ¿sí? No, por muy permanente que diga que la sonda, hay sondas intermitentes, hay sondas intermitentes y sondaje permanente. Por muy permanente que sea una sonda, igual hay que cambiarlas. En algunas instituciones dirán que una vez al mes, cambiarlas una vez al mes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que si se deja mucho tiempo, téngalo por seguro que va a haber un contagio entre las bacterias del medio externo y van a ir subiendo. ¿Sí? Les queda de lo lindo ir subiendo, causar una infección más arriba. ¿Ya? Vías intravasculares. Aquí. Las canalizaciones de vena. Canalizar una vena. ¿Ya? Cuando yo canalizo una vena, generalmente estoy dejando una parte también interna adentro de la vena y la parte más externa se conecta a un equipo de administración de líquidos endovenosos, ¿cierto? Por aquí te van a aplicar los líquidos endovenosos. Pues pasa algo parecido que con la sonda, que si se usa mal la técnica séptica, se cometen errores, si tengo los guantes sucios, si no se desinfectó bien la piel del paciente, etcétera, etcétera, hay posibilidad de que una bacteria entre por aquí y fácilmente llegue y suba al torrente sanguíneo. Y por eso hay protocolos que, así como las ondas que hay que cambiarlas, aquí también se hacen cambios. Generalmente se dice que cada 72 horas hay que cambiarlo. Es decir, cada 3 días cambiar el catéter venoso. ¿Sí?
Bueno, nutriciones parenterales, pues lo mismo. Son una especie de nutrición, de alimentación a través de vena, ¿sí? Por vía endovenosa se alimenta un paciente. Puede haber distal, puede haber central. Y generalmente la que más van a ver es central. Le ponen un catéter, ¿sí? A nivel del tórax del paciente, parte alta del tórax, va a tener un catéter y por ahí se conecta con la nutrición parenteral. ¿Ya? La traqueostomía, que es esta que tiene aquí el muñeco, ¿sí? Es un orificio que se le abre al paciente a nivel del cuello, ¿cierto? Y eso perfora la tráquea, ya no solo el cuello, sino que llega hasta la tráquea y deja un orificio. ¿Para qué? Para que por ahí se pueda aspirar al paciente en algunas y en otras para que simplemente pase el aire, ¿ya? Entonces, como esto tiene una entrada al medio externo y la otra extremidad va a ir al medio interno, es decir, adentro de la tráquea, otra vez el aviso del internet. Confirmemos. No, yo lo veo bien. Y la cara interna va a ir por dentro de la tráquea. Entonces, hay una posibilidad que una bacteria del medio externo hospitalario entre por aquí y termine llegando a la tráquea y de la tráquea pues fácilmente pueda llegar a las vías respiratorias bajas como los bronquios, los bronquiolos y pues eso no lo queremos, ¿cierto? Va a causar una infección respiratoria. Inmunosupresión. Pues hay pacientes que se inmunosuprimen por medicamentos o por tratamientos, ¿sí? Otros medicamentos pueden dejar débil al paciente, por ejemplo, la quimioterapia puede dejar débil a un paciente. ¿Que es necesaria la quimioterapia? Sí, porque la quimioterapia es única para el manejo del cáncer, ¿cierto? Pero puede debilitarnos nuestras células de defensa, ¿sí? Y cuando se debilita las células de defensa, cuando se debilita las defensas de nuestro cuerpo, decimos que el paciente está inmunosuprimido, ¿sí? Porque su sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, pues está débil. Entonces, puede haber inmunosupresión por algunos medicamentos o por algunos tratamientos. Intervenciones quirúrgicas. Claro, es que si a ti te hacen una cirugía y te abren, hay una probabilidad, hay un riesgo de que una bacteria entre por la herida que te hicieron y te cause una infección. ¿Ya? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Las principales infecciones nosocomiales. Entonces, aquí nos va a decir que tenemos la urinaria, que ya la explicamos por las sondas, por el sondaje vesical, infecciones urinarias, quirúrgicas, por lo que les decía, de cuando el paciente le hacen una herida quirúrgica, ¿sí? Por donde te van a abrir, ¿ya? Entonces quedas puesta esa herida y hay una probabilidad, ya me salió el anuncio de los 10 minutos, hay una probabilidad de que se infecte esa herida quirúrgica. Las bacteriemias, acá están abajo, por los catéteres, ¿sí? O por lo que veíamos ahora rato, las transfusiones de sangre. Entonces, transfusiones de sangre, catéteres endovenosos para administración de medicamentos por vía venosa, es un riesgo también para una bacteriemia. Y las respiratorias, que es así, no hemos hablado mucho, la respiratoria ¿por qué? Por lo que veíamos acá atrás, la traqueostomía, pero también por cualquier otro dispositivo que te administre oxígeno. Puede ser una intubación, ¿sí? Puede ser por el solo hecho de usar una mascarilla, ¿sí? Incluso por el solo hecho de usar una mascarilla te puede transmitir una bacteria. Puede ser que el paciente no se limpia bien la mascarilla
o deja untarse la mascarilla con restos de comida que le traen en el hospital. Pueden hacer muchas cosas, manipulación inadecuada de esa mascarilla por el personal de salud, que no se laven las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, nos dice infección urinaria nosocomial. Es la infección nosocomial más común de todas. El 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso inadecuado de la sonda vesical permanente. Las bacterias que causan, más que todo, infecciones nosocomiales por vía urinaria, Klebsiella y E. coli. Miren que se repite la E. coli y vamos a estar hablando de E. coli durante toda la carrera. ¿Por qué? No porque sea una de las más graves, sino porque es una de las que más se repite. Es una de las que más ocurre. ¿Sí? Y lo fácilmente que se puede contagiar a una persona por E. coli. No por nada le decían a uno y le enseñaban a uno en la casa, lávate las manos después de salir del baño. Hombre, pero es que sí tenían razón. Cada vez que usted sale del baño tiene que lavarse las manos. ¿Sí? Porque esta bacteria está en las heces fecales. Si usted no se lava las manos bien al salir del baño, pues ahí hay un riesgo con E. coli. Tocas después algún alimento, alguna comida, con las manos sin lavar y por ahí entra. Y en el caso del sondaje vesical, pues por la cercanía, lo que decíamos de la cercanía de la E. coli que está en el recto, en el ano, por la cercanía a los órganos reproductores, la vagina en la mujer, ¿cierto? Y el pene en los hombres. Entonces, esa cercanía con, digamos, las heces fecales, pues es un riesgo para que ella suba por las ondas. ¿Ya? Bueno. Nos dice acá que se clasifican según la localización. Si se afecta la uretra, le vamos a llamar uretritis. Si se afecta la vejiga, le vamos a llamar cistitis. Y si se afectan los riñones, le vamos a llamar pielonefritis. ¿Claros ahí? ¿Qué significa que algo termine en itis? ¿Ah? Uy, me está mordiendo el gato. Gato grosero. Cuando ustedes vean una palabra que termine en itis, significa inflamación. ¿Sí? No confundirlo con infección. A veces yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué significa apendicitis? Y por reflejo me dicen, es infección del apéndice. Y pues sí, puede ser verdad. Muchas veces el apéndice se inflama por bacterias. Pero lo que termina en itis no es sinónimo de infección, sino sinónimo de inflamación. Lo que pasa es que la mayoría de las veces esa inflamación es producida por una infección bacteriana, ¿ya? Pero itis es inflamación. Si yo digo tengo otitis, inflamación del oído, ¿ya? Si yo digo tengo amigdalitis, es inflamación de las amígdalas. Y en el caso de la amigdalitis, pues puede ser viral o bacteriana. Pero entonces todo lo que termine en itis es inflamación. ¿Listo? Infecciones respiratorias nosocomiales. Entonces nos dice que las infecciones respiratorias intrahospitalarias, la más común, es la neumonía. Y así como decíamos ahorita que ustedes iban a escuchar de la E. coli toda la carrera de enfermería, algo parecido pasa con neumonía. Uno va a hablar de neumonía toda la vida. Siempre está esta bendita enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la neumonía? Pues lo que pasa con la neumonía es que hay diferentes agentes que pueden causar neumonía. Es decir, no, la neumonía no es solo porque vino una bacteria y te causó una infección respiratoria, no. Hay diferentes tipos de neumonía, ¿sí? La neumonía bacteriana es tan solo uno de los tipos de neumonía. Hay neumonía producida por virus, hay neumonía producida por objetos, hay neumonía producida incluso por un traumatismo, ¿sí?
Entonces, la palabra neumonía en ese sentido puede ser muy ambiguo. Entonces hay que estudiar los diferentes tipos de neumonía. ¿Ya? Entonces, y el otro asunto es con la neumonía, es que es muy común, pasa demasiado, es muy frecuente. ¿Ya? Entonces, por eso dice, la más común es la neumonía. Claro que es la más común, porque es que casi siempre pasa. Entonces, acá nos dice que se le llama neumonía nosocomial cuando el paciente está conectado a un sistema de respiración artificial. ¿Qué significa eso? Que el paciente está intubado. Entonces, tiene alta incidencia las neumonías con las intubaciones. ¿Ya? Es una de las principales complicaciones de un paciente en UCI. Acá lo dice, generalmente en unidad de UCI, unidad de cuidado intensivos. La fuente de infección en estos casos puede ser endógena, proveniente del propio cuerpo de la persona, o exógena, proveniente del sistema de respiración artificial al cual se encuentra conectado. Entonces, puede ser una bacteria que el paciente ya tenía en otra parte del cuerpo y logró colarse adentro del tubo respiratorio, o puede ser que la bacteria era del ambiente hospitalario y logró colarse a través del sistema de respiración, ¿cierto? Lo contaminó y simplemente, así como pasaba con la sonda, que ella iba subiendo por la sonda, aquí sería lo contrario, la bacteria empieza a bajar por el tubo y entonces empieza a bajar. Y una vez llega al tracto respiratorio del paciente, pues va a causar la neumonía. Entonces, acá en la gráfica simplemente lo que te muestra es como una diferencia, cómo se ve un pulmón, ¿cierto? Los bronquios de un pulmón sano y cómo se ven los bronquios de un paciente enfermo. Aquí se ve grande, ¿cierto? La abertura se ve grande y acá la abertura se ve estrecha. ¿Por qué? Porque cuando se inflama, esto acá se llena de líquido, ¿sí? Y hagan de cuenta que es una esponja. Cuando una esponja se llena de agua, ¿qué hace? Se engruesa, ¿cierto? Entonces, esto acá se engruesa. Hay un grosor acá. Y entonces, esto que debía ser una abertura grande, se estrecha. Se pone estrecho. Y pues ya no va a pasar la misma cantidad de aire por aquí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay inflamación ahí. Bueno. Y infecciones quirúrgicas nosocomiales. Bueno, ya llegamos a los 40 minutos, ya me va a marcar tiempo y me va a decir, órale, se te cayó la reunión. Entonces, vamos a hacer un pause, otra vez 10 minutos, nos volvemos a ver en 10 minutos. Y continuamos con infecciones quirúrgicas. ¿Listo? Bueno.